Capítulo 9. Círculo 6, la hora de la verdad. Esta vez aparecieron en las faldas de un cerro, una gigantesca elevación del terreno casi tan alta como un monte, alzado en una tierra situada a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. El cielo es tan claro que podrías contar todas las nubes con los dedos de una mano, y el sol, aunque era cálido, no superaba los 10 grados Celsius. Si bien no era un círculo monocromático como los anteriores, mirasen donde mirasen, todo parecía marrón. Los tres estaban no muy lejos de una serie de raíles de vagonetas que conducían a la entrada de una mina, pero eso no les llamaba la atención, les causaba más curiosidad la fragmentación en el cielo que apareció en el mismo momento en el que aparecieron ellos. Supongo que no hará falta explorar dijo Katie poniendo su mano a modo de visera para mirar más allá de la cima. Bien, vamos, dice Katie haciendo un gesto de adelante con el brazo. Katie, Saúl le pone una mano en el hombro antes de que empiece a volar. Este es tu círculo, ¿verdad? ¿Eh? La mujer le devuelve una mirada que imita en su totalidad una duda genuina. No, yo soy un alma en pena, los círculos son solamente para gente sin alma, tal como Sandro dijo. Yo no dije eso, Sandro es serio y cortante. De la misma manera que yo no te dije que Goku tenía voz de mujer y tampoco lo pensé porque estaba inconsciente, Saúl tiene un porte más serio de lo normal. Es más, si no lees mentes, ¿cómo supiste que estaba pensando que el griego era un yogur y no un gentilicio? Qué curioso que supieras cómo crear un catalizador de poderes con un rubí y luego te diera miedo mirar un catalizador de rubí real, le acusa Sandro. Hablando de eso, ¿cómo es posible que supieras que Zell tenía el rubí en la frente antes de que yo lo dijera si no te acordabas de él? Dijiste textualmente solo vi su rostro borroso. ¿Y por qué no te transformaste en SSJ-5 al liberar tu máximo poder? Increpa Sandro sin piedad. Chicos, os estáis equivocando, lo de la fase 5 solo fue estético y el resto de cosas solo son una coincidencia, su voz es tan tranquila que solo levanta más sospecha. Entonces respóndeme a una última pregunta, ¿por qué necesitas respirar? Pues como todo el mundo, dice con una cara de ¿a poco no es evidente? No, no es cierto, Pinky no necesitó respirar cuando atacó desde el espacio, nuestro cuerpo se adaptó casi de inmediato cuando estuvimos en el planeta de Dadgly, yo estuve en el maldito espacio y no me pasó nada, en cambio tú estás tan obsesionada con el tema que hasta sabes cuándo tienes y cuándo no tienes pulmones, ¿por qué un alma en pena que perdió su cuerpo hace 100 años necesita pulmones? Saúl se cruza de brazos increpante y Sandro sorprendido por la deducción de su amigo también lo hace. Bueno empieza a decir. Dinos la verdad, insiste Sandro. Claro, pasa que, su rostro se fragmenta. Si realmente somos amigos Katie, danos una respuesta sincera, es lo último que necesita decir Saúl. Porque, a Katie le tiemblan los labios brevemente. Porque seguir respirando es lo más importante para trabajar en una mina. Porque cuando se acaba el oxígeno no lo sabes hasta que es demasiado tarde y te desmayas esperando la muerte, porque mi mayor miedo es dejar de respirar, Katie no llora, es plenamente consciente de que ese es su mayor miedo. Tardé años en asumirlo, pero cuando lo hice pude abrir el cielo y me prometí que no permitiría que nadie más volviera a caer aquí y quedara atrapado en sus temores si yo podía hacer algo para ayudarle. No eres el alma en pena al que perdoné la vida, solo leíste mi mente para tener una coartada verdad. Dice Saúl. ¿Perdonar la vida? Esas almas sabían muy bien lo que hacían, a veces pasan por aquí y me uno a su mente o lo que queda de ella pues no son más que células de la gran mente colmena que es el demonio de la esencia. Katie hace una pausa y suspira, vuelve a respirar, eso la relaja mucho. Fue así como di contigo, un par de ellas flotaron felices porque les pareció ridículo que desviaras tu ataque, así que fui a buscarte con toda la intención de ayudarte pero es difícil sincronizar mi mente fuera de mi círculo. ¿Y por qué no fuiste a ayudar a Dadgly? ¿O a la Morsa? ¿O a mí? Pregunta Sandro. No hubo almas en pena que pasarán por aquí hablando de tu desgracia, supongo que si te rendiste no les resultaste de interés, tal vez lo mismo pasó con Dadgly y la Morsa, se rindieron ante la autoaceptación de no tener alma. Katie trata de poner la sonrisa cálida otra vez, intenta ser fuerte. Perdón por ocultarlo, no buscaba haceros algún mal, yo solo pensé que no lo entenderíais. Por supuesto que lo entendemos idiota, dice Saúl con una sonrisa. Somos amigos aunque solo nos conocemos desde hace 23 horas o así, ni siquiera sé cómo funciona el tiempo entre círculos. No funciona, dice ella. De la misma forma que no hay arriba o abajo, no hay antes o después. Si aceleramos lo suficiente nos moveríamos más rápido que el tiempo.
Saúl y Sandro se miran flipando al unísono, es la cosa más guapa que han escuchado. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Cómo creéis que llegué primera a Arabia Herradura par de mariquitas? Sonríe de medio lado, ellos se llevan las manos a la cabeza del asombro con la expresión del grito. Así fue como te salvé la primera vez, Saúl, pero desafortunadamente requiero de algo de tiempo para acelerar más allá del infinito, a veces es prácticamente instantáneo, otras tardo unos segundos, no me supone una facilidad dar una explicación. Eso mismo me pasa con mi transformación albina, dice Saúl. Con plena sinceridad os digo que el único lugar donde es prácticamente instantáneo, Katy está detrás de Sandro. Es aquí, Bu. Yeah. Sandro pega un salto de 1,5 metros por el susto. Vale, se lleva la mano al pecho hasta tranquilizarse. Entonces una vez superas tus miedos en tu propio círculo tus habilidades se expanden hasta el infinito y más allá. Me temo que no, dice Katie. Puedo sentir las almas en pena que orbitan mi círculo pero he de suponer que eso se debe a que están unidas al demonio de la esencia y ese ser es prácticamente omnipresente en estos Ki's el CNM. Eso lo has dicho en otro idioma, dice Sandro. Estaba empezando a pensar que puesto que esto se deriva de la mente colmena del demonio de la esencia todo se traducía en automático. Saúl y Katie lo miran, se miran, pestañean 3 veces y lo vuelven a mirar. ¿Qué? Pregunta Saúl. Pero si cuando canté el Dragon Ball Rap la gente no entendía ni jota de los nombres. Sí, pero los nombres propios conservan su significado porque se refieren a algo específico que se llama así, lo mismo para palabras mal pronunciadas como cuando se dijo parece joda pero es la true o como My Little Pony que por ser el nombre de una franquicia decimos el nombre de la marca pero cuando no es el caso de algo más inespecífico lo traduce de forma inexacta como lo de murciélago hombre, a Sandro solo le falta fumar mientras da vueltas alrededor de una pizarra con tachuelas y fotos para parecer un loco conspiranoico. ¿Y si ese es el caso porque yo digo rana loca y no el nombre de la canción? Dice Saúl con una ceja alzada. Porque Crazy Frog es el nombre de la banda, no de la canción Papanatas, dice Saúl con los párpados caídos como si fuera la cosa más obvia del mundo. No me jodas, dice Saúl. Toda mi vida ha sido una mentira. Se tira de rodillas al suelo gritando cual si hubiera encontrado la estatua de la libertad en la playa. Sandro se ríe, Saúl se ríe y Katie no entiende nada pero no necesita leer el ambiente para reírse también, porque así son las buenas amistades, dan mucho con muy poco y hasta lo que no entiende se aprecia. Ja ja ja, ay, pero ya hablando en serio, ¿no puedes recordar por qué llamas a eso así? Insiste Sandro. No, lo de mi falta de recuerdos sí que era cierto, no sabría decir si fueron efectivamente 100 años, pero esta ilusión de paso del tiempo me está pasando factura, dice Katie y suspira. Pero creo que sé un lugar donde encontraremos respuestas, se inclina en un ángulo de 75 grados y mira el interior de la entrada de la cueva cavada en piedra y sostenida por madera. Debo enfrentar mis miedos de una buena vez por todas, ¿venís o qué par de cojudos? Ya estamos tardando, dice Saúl poniéndose de pie con una voltereta hacia atrás. En la entrada de la gruta, Katie ilumina lo poco que puede con la luz morada de su dedo. Por favor, permíteme, dice Sandro lanzando una esfera luminosa como si lanzara una cerilla después de encenderla con los zapatos. Decir que la gruta era estrecha, oscura y aterradora sería como decir que el agua moja. Después de caminar 3 metros ya no hay luz natural, solo claustrofobia y falta de oxígeno, afortunadamente en las paredes hay cañerías que sueltan ese preciado elemento químico gaseoso. Katie va a la cabeza, los guía por los angostos túneles excavados por métodos que nadie cuestiona, Sandro va detrás con sus ojos dorados y sin sus alas que rasparían las paredes, Saúl va al final con un ritmo de marcha estándar analizando cada sonido que le llega. En aquel lugar solo se escuchaba su respiración y muy de vez en cuando, algunos restos de gravilla que caían al suelo, era el lugar perfecto para pensar. Sandro reflexionaba sobre el hecho de que no estaba respirando, no lo necesitaba, tampoco notaba la composición de sus órganos vitales así como una persona normal no puede notar sus átomos. ¿Me habré vuelto una idea? Se decía a sí mismo. ¿Seré solo una conciencia manifestando un cuerpo medianamente sólido por conveniencia? No tenía miedo pero tampoco le agradaba la idea de ser como esas arañas del mundo azul, seres que no causaban ruido ni sonidos solo se movían para cumplir su propósito. No se escuchan nuestros pasos, susurró. Lo sé, le contestó Saúl. Es como le pasaba a la gente del planeta azul. Justo estaba pensando eso, la mirada de Sandro se desvía a las botas de cuero azabache de Katie.
Oye, tú no estás pisando el suelo. Ay, ¿os habéis dado cuenta, eh? Katie se avergüenza y se rasca la parte posterior de la cabeza, estaba levitando 5 centímetros por encima del suelo mientras fingía caminar normal. ¿Te da miedo pisar el suelo? Dice Saúl. Tal vez miedo no es la palabra correcta, dice Katie. Pues usa la que consideres necesaria, dice Sandro. Si mis cálculos no fallan, este lugar traduce por automático las palabras que sean muy específicas, porque has dicho un montón de cosas que perfectamente podría escuchar en el centro de Madrid y dudo que seas de allí. Sandro está empezando a cuestionarse si la razón por la que parece empezar a entender este lugar es porque se está uniendo más a él, pero no expresa nada en alto para no preocupar a sus amigos. Bien, suspira. Creo que estoy acojonada, por estar en el mismo infierno caminando por los dominios del tío. Katie se detiene y señala a una apertura en la piedra donde se encuentra una estatua rodeada de serpentinas, hojas de coca, tabaco y alcohol. Sandro guió su esfera hasta la cocorota de la estatua para que se viera mejor, era de lo que parecía roca caliza ennegrecida, media 3 metros de alto y como base solo tenía una piedra grande. No tenía pelo pero sí una frondosa barba y muchísimas arrugas en su calva. Estaba totalmente desnudo y en su cintura tenía 2 cartucheras rellenas de hojas de coca. El rasgo más destacable aparte de su mirada de odio era el dedo corazón de su mano derecha, que era una garra de 50 centímetros de larga. Esa garra, empieza a decir Saúl. Los 5 dedos del demonio de la esencia eran como esa garra. Katie se queda mirando la estatua fijamente, como si esperase poder fundirla con la mirada. Sus tatuajes empiezan a cobrar relieve y su respiración se agita. ¿Estás bien? Pregunta Sandro retrocediendo un poco junto con Saúl para darle espacio. Sí, dice ella matizando cada letra. Es igual que como tú lo dijiste, tratamiento de impacto. Terapia de choque, corrige inmediatamente. Es igual, lo estoy recordando. Katie se sienta en el suelo de piernas cruzadas, meditando como hizo en el desierto. Todo esto comienza con una historia que me contó mi abuelo. Dicen las antiguas tradiciones que había un pueblo boliviano a los pies de un cerro donde vivía un diablo aterrador que se hacía llamar el tío. Él aterrorizaba al pueblo porque sus pueblerinos siempre fueron personas desdichadas carentes de fe. La peor parte la sufrían los mineros, el tío exigía un tributo de hojas de coca y alcohol constante o usaría su garra para despedazar a las llamas o causar derrumbes en la mina. Todo era miseria hasta que al pueblo llegó un párroco nuevo que trajo la palabra de Dios y expulsó los maleficios del tío hasta recluirlo en lo más profundo de las minas. Aunque en el pueblo había nacido una nueva fe, el temor hacia el tío seguía en sus corazones y cuando su fe temblaba el tío podía salir de la mina a cometer fechorías. El tío, que era muy consciente de esto, un día tras una tormenta que devastó el poblado y mermó la fe, se subió a lo alto del cerro y gritó para que todos lo escucharan. Oídme bien vosotros que habéis subestimado mi poder, habéis cambiado mi agua ardiente por el vino y mi coca por pan de ácimo con harina, sabed que yo apagaré todas las estrellas del cielo en consecuencia y mi ira implacable caerá sobre vosotros. No te tenemos miedo ni a ti ni a tus amenazas, pues no son más que palabras de un demonio acobardado, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Le gritó el párroco en respuesta, logrando que el pueblo restaurase parte de su fe y ahuyentara al tío. Lo que no sabían es que el tío sí tenía un plan para llevar a cabo su amenaza y ese mismo día, al caer la tarde, le dedicó un poema a la noche tan pero tan hermoso, que la noche se quitó su manto de estrellas y descendió a tierra para unirse carnalmente con él. Todos en el pueblo se asustaron al ver cuán ciertas eran las palabras del tío que había logrado dejar a la noche sin estrellas. Durante el día siguiente, pocos asistieron a la iglesia y los mineros llevaron más coca y aguardiente que nunca. Todo el país retumbó escuchando la risa del tío que se creía ganador, pero el orgullo ciega más que los ojos y al llegar la noche todavía se escuchaba la risa demoníaca en el eco de las cuevas. ¿Cuál es la causa de estas risas?, preguntó la noche al cerro. El cerro, temeroso de la noche, le contó la soberbia de la cual el tío presumía y la noche se sintió utilizada, así que maldijo al tío y lo condenó a vivir encerrado en la mina hasta el fin del mundo. Cuando la noche dio a luz a sus hijos, mucha fue su sorpresa al ver que eran gemelos, uno varón y la otra mujer. Por cólera y desdicha la noche entregó sus hijos al tiempo y le ordenó que los expulsara de sus dominios. Desde entonces, ambos vástagos esperan fuera de la realidad y su interacción con nuestro mundo es poca. A la mujer no le ponen nombre pues es la diosa de los secretos olvidados y al varón le llaman demonesenza, el subconsciente caído.
Katie salió del trance en el que parecía haberse metido, miró a sus dos amigos con ojos de ciervo que espera que un coche lo embista. Sandro y Saúl solo guardaron silencio hasta que este último tragó saliva y le ofreció la mano a Katie para levantarse. ¿No es suficiente con esto?, le pregunta. No, aún no sé quién soy, responde con pesar y la mirada baja. Pues sigamos, pero recuerda que si necesitas descansar nadie te lo echará en cara. Sandro, que estaba de fondo, asiente. Sigamos, dice totalmente determinada. Todo era lo mismo, seguían descendiendo y solo había roca y oscuridad. Llegó un punto en el cual ni siquiera se dieron cuenta de que habían dejado de respirar hace rato. No había nada más, solo oscuridad, grietas y agujeros estrechos que Katie tocaba como si esperase alguna respuesta. ¿No son estos agujeros demasiado pequeños para un adulto?, pensaba Saúl. ¿No son estos agujeros demasiado grandes para una carga explosiva?, pensaba Sandro. Estos agujeros son del tamaño adecuado para que un niño excave, pensaba Katie, porque lo sabía. Su piel empezó a cambiar, su camiseta negra y las pulseras de sus brazos se tornaron de un color gris y se estiraron hasta cubrir su cuerpo. Su falda se unió con el resto del uniforme y creó un pantalón que se juntaba con la camiseta como un mono de trabajo de una sola pieza. Sus botas de cuero se transformaron en zapatos de trabajo y su pelo se pegó a su cabeza por la presión de un casco con linterna incluida sin luz funcional. Yo trabajaba aquí, susurra Katie. Mi padre también trabajaba aquí, pero murió de una enfermedad en el pulmón como la mayoría de mineros. Katie se rehúsa a seguir elaborando, ni Saúl ni Sandro tienen ánimos para preguntar, simplemente asienten y siguen. Ni siquiera el mundo azul era tan monótono, piensa Saúl luego de lo que parecen días caminando hacia el interior de la mina. Este lugar es más grande por fuera que por dentro, piensa Sandro. Estamos cerca, dice Katie. Así llegan a un estrecho hueco entre dos piedras fruto de una detonación mal efectuada con dinamita, debajo un agujero que conecta con un viejo raíl donde debería estar parada una vagoneta esperando llenarse para luego extraer el material. Lo odio, dice Katie mientras todo su cuerpo se torna en pelos plateados junto a energía morada. Este lugar miserable y mal pagado no tiene derecho a reclamar mi espíritu. La palabra que Katie realmente usó fue Ajayu. Sucede así de rápido, Sandro despliega sus alas cual escudo y envuelve totalmente a Saúl así como a sí mismo. La energía de Katie se dispara como una onda de choque que disipa la niebla roja que parece desprender parte de su cuerpo. Cuando todo termina ya no hay cerro, solo un enorme cráter al rojo vivo, en el centro una casa con una Play 2 sin desempolvar en la cual todavía gira un cartucho que proyecta su contenido en una tele de cubo. En la pantalla se lee "Tú pierdes su timia". Capítulo 10. Círculo 6, tramposo sin alma. Llamaban casa a esa edificación porque tenía 4 paredes y un techo, solo tenía espacio para una cocina y un dormitorio con 3 camas y una televisión en la esquina superior derecha. Parecía antinatural que a un lugar así llegara la luz. La Play 2 estaba conectada desde abajo y sobre una mesita de noche, aún se escuchaba el disco girando dentro. He visto iglesias visigodas del siglo VI más espaciosas que esto, pensó Sandro fugazmente. ¿Dónde cagan?, pensó Saúl. Hogar, dulce hogar, pensó Katie. Ahora lo recuerdo todo, dijo ella mientras miraba por una ventana de la casa y leía el nombre en la pantalla. Me llamo Utimia Mamani García, soy hija de un minero y una mujer española que escapó de la guerra civil. Se detiene, su ropa vuelve a cambiar hasta tomar el aspecto que tuvo antes. Utimia ya no tiene más lágrimas que llorar, solo le queda la aceptación. ¿Cómo te engañó el demonio de la esencia a ti?, preguntó Saúl. Tenía un hermano mayor, él ayudaba a mi padre en las minas hasta que mi padre murió. Con solo 15 años tuve que ser yo quien ayudara a mi hermano en las minas. Trabajábamos 13 horas al día, había mala paga y el único consuelo que teníamos era Dragon Ball y los discos de metal negro que conseguíamos las pocas veces que bajábamos al pueblo. Utimia miró la casa con rabia. Vivíamos de la mina, vivíamos al lado de la mina y prácticamente comíamos gracias a la mina. Dicen que puedes sacar a un hombre de la mina, pero nunca podrás sacar a la mina de un hombre. Trabajar allí reclama parte de tu espíritu para ella. ¿Quién es ella?, preguntó Sandro. La mina, la residencia maldita de El Tío y su progenie. Las mujeres no suelen trabajar allí, pero nosotros lo necesitábamos y yo llevaba tanto tiempo trabajando que estaba segura de que no me quedaba alma. Estoy empezando a notar un patrón aquí, dice Saúl. A buenas horas, dice Sandro. Espera, es más complejo de lo que parece, pero por favor Katie, continúa.
No hay mucho más que agregar, mi hermano me regaló un juego pirata de Dragon Ball para uno de mis cumpleaños porque era todo lo que podíamos permitirnos para nuestra Play 2 también pirata, mi abuelo me avisó de que ese juego era del diablo pero en esa época era lo que decían de cualquier producto japonés, así, interrumpe Saúl. Me acuerdo de eso, ¿recuerdas la parodia musical de los japoneses descubrieron que jugar a los Nintendo por la luz, producirá epilepsia? Eso último lo dice con un tónito musical mirando a Sandro. Sí, creo que era el mismo que criticó Pokémon usando cartas de Yu-Gi-Oh, no hay sonrisa en su rostro pese a las intenciones de Saúl, solo mira a Utimia que está de espaldas. ¿De casualidad tu abuelo era un brujo sabio? Sandro quería utilizar la palabra chamán. Supongo, dice Utimia. Te lo dije, argumenta rápidamente Sandro. Siempre hay un chamán boliviano en estas cosas. ¿En serio no tenías otro momento? Le replica Saúl. Tendría que haberlo escuchado, sigue Utimia ajena a la conversación, pero la emoción por un juego nuevo me hizo empezar una partida a solas en la noche y además quise usar al personaje más fuerte con un código secreto, soy una tramposa, me merezco todo lo que me está pasando, ¿verdad? Ella sigue sin girarse. Bueno, Saúl traga saliva y se aclara la garganta para dar el discurso más motivador que pretende dar en su vida. Todas las decisiones que alguna vez tomaste te han llevado a este momento, pero eso aplica para cualquier cosa, ¿no? Hasta ahora todos los que nos hemos encontrado en el círculo eran usuarios sin alma o creaciones de los usuarios sin alma, pero todavía no nos hemos encontrado a nadie que gobierne un círculo creyendo que tiene alma, ¿verdad? Explícate mejor, dice Sandro. Verás, Saúl empieza a caminar mientras medita. Está claro que el alma existe, no por nada hay tantas almas en pena siguiendo al demonio de la esencia, pero digo yo, ¿por qué él necesita almas? No las roba, se las entregan y cuando se encuentra con alguien sin alma le da una dimensión infinita para él solo, diciendo no me importas un carajo, eso no tiene sentido, además, Seiya, Nappa y Evil Goku seguramente son usuarios del círculo también pero viajan entre ellos bajo las órdenes del demonio de la esencia, ¿por qué? Porque tal vez y solo tal vez, este infierno personal no tiene que ser un castigo, simplemente tiene que ser un lugar donde la gente que cree no tener alma se quede para siempre. Katie se gira para mirar, la sorpresa en su rostro es inconfundible, Sandro está igual. Él creó estos lugares, su inacabable poder los mantiene estables y nosotros que los vamos rompiendo uno a uno le damos igual, si ese fuera el caso ¿por qué meternos aquí en primer lugar? ¿Por qué no puede crear círculos si no tiene usuarios que los habiten? Responde Katie. Cierto, es lo que vimos con Seiya, los círculos vacíos tienen un remanente mínimo de la esencia del propietario original, el resto es solo su poder, añade Sandro. Sí, Katie se da un manotazo en la frente como si hubiera sido obvio todo este tiempo. Es el subconsciente caído, y no hay pérdida más grande que la del alma, su padre lo sabía bien por eso disfrutó tanto condenar a un pueblo y con nosotros es lo mismo, negar nuestras almas es lo único que nos hace humanos, es lo único que no tiene por más infinito que su poder sea. El círculo empezó a disolverse poco a poco, los tres ya estaban curados de espanto. Utimia por fin aceptó quién era y ese círculo ya no tenía sentido, del sinsentido que era la nada misma se formó una silueta a partir de la bruma roja de sus temores, Katie estaba formada de remolinos y jirones frente a los tres amigos. Felicidades, dijo la bruma. Habéis llegado lejos luchando hasta el final, pero me sigue importando un carajo. Vamos por ti cabrón, dijo Utimia que aunque gritaba su tono no cambiaba en ese lugar. ¿Le tendríais miedo a tres caracoles que amenazan con ir a vuestra casa a mataros? Deberías, fue la única respuesta. Utimia cargó el poder que tenía en un gran torrente de energía morada que mató a Katie e hizo renacer su alma destruyendo aquel círculo.